IKEA ha obert avui la seva primera botiga a la Comunitat Valenciana. Es troba al Alfafar i ha despertat una gran expectació. Vora 1.500 persones esperaven de bon matí a les seues portes, tot i que la multinacional vol obrir també els diumenges. L'Ajuntament d'Alfafar s'oposa. Cerca de 1.500 personas han hecho cola para ser los primeros en pisar la tienda de Alfafar, muchos vestidos con los colores de la marca a la busca de un obsequio. Hoy había que armarse de algo más que paciencia. De valentía y a esperar ahí dentro que no se lleven las cosas. Pues ya llevamos desde las 9 por ahí. Mucha cola, pero bueno, merece la pena. Yo creo que va a merecer la pena entrar. Este río de gente, aunque parezca excesivo para la multinacional sueca, es solo un aperitivo. En su primer año de apertura espera tener entre 2,5 millones y 3 de clientes en la que es su segunda tienda más grande en España. Son más de 37.000 metros cuadrados de tienda, se anuncia como la más sostenible de la firma. Su iluminación 100% LED, dicen, ahorrará la emisión de 116 toneladas de CO2. Hay 9.000 productos, los primeros clientes miden gastos. No, muy poquito, solamente estoy mirando cosas. Estamos calculando, llevamos 50 euros de momento y no hemos acabado. Finalmente IKEA en Alfafar solo abrirá de lunes a sábado. Abriremos lo que nos permita la reglamentación comercial, siempre lo hemos dicho, somos respetuosos y queremos ser respetuosos con la reglamentación comercial vigente en cada sitio. Lo que también hemos dicho es que si nos permiten abrir domingos y festivos lo haremos porque consideramos que es un servicio añadido que le damos al consumidor. De los 400 empleados de la tienda, un 80% son nuevos contratos, 120 de la comarca.